empezó a grabar, pero entonces vamos a editar el video. ¿Sí? Entonces iniciamos, yo inicio las tres primeras preguntas, después Raúl, después Juan Carlos. Okay. Mi presentación de mi nombre y todo. Sí, no, ¿quién hace la entrada, no? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es iniciamos con una introducción de presentación. Entonces hicimos un trabajo de investigación acerca del Frente Nacional, en el cual invitamos a don Carlos Buitrago para que nos haga un énfasis temático sobre lo que es el Frente Nacional, y para todos nuestros compañeros y docentes de la Escuela de Administración Pública Territorial SAP, en el programa de Administración Pública, módulo de Regímenes y Políticas Colombianas. Entonces, pues, don Carlos, muy buenos días, bienvenidos. Para nosotros es un honor contar con su presencia en este trabajo de investigación para la SAP, y queremos de pronto escuchar de su propia historia y algunos apartes de lo que se vivió para estos años, lo que fue el Frente Nacional en Colombia, a través de su vivencia familiar. Queremos conocer un poquito más a fondo para ese proyecto del Frente Nacional, y pues con base en eso pues hemos preparado unas preguntas que queremos que usted nos responda y completar así el trabajo de investigación universitario que tenemos en el momento. Entonces, pues, bienvenido Carlos, y cuéntenos un poquito sobre quién es usted. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a ustedes por haber tenido en cuenta mi nombre para este trabajo de la universidad. Comienzo diciéndoles que mi nombre es Carlos Buitrago Silva. Nací el 3 de julio de 1948 y obviamente para el momento de que se trata de este trabajo, contaba yo con 10 años de edad, pero obviamente me da la suficiente nivel de capacidad para poder contar vivencias que tuve personalmente en el entorno familiar, y posteriormente ya en mi época de estudiante de bachillerato y universitario, posteriormente de todo lo que fue el proceso del Frente Nacional. Don Carlos es oriundo de Mesitas del Colegio. Nací en Mesitas del Colegio, soy oriundo de Mesitas del Colegio. Fui alumno fundador del Colegio Departamental del Tequendama. Fui 2 veces concejal del municipio por los sectores de izquierda. Fui concejal en 1972 por la Alianza Nacional Popular ANAPO. Y en el 1980 fui concejal del Partido Comunista. Fui presidente y fundador del Movimiento Cívico Colegio, que ganó 6 alcaldías. Y pues más o menos he tenido una trayectoria política en mi municipio y muy vinculado a la lucha sindical y cooperativa en muchos escenarios del país. Bueno, don Carlos, nosotros sí quisiéramos saber, ya entrando en materia con el tema del Frente Nacional, y queremos escuchar de pronto de sus comentarios o de su opinión. ¿Cuál es su opinión sobre el Frente Nacional? Bueno, pues la opinión personal que yo tengo del Frente Nacional, pues que como todo en la vida tiene sus cosas positivas y negativas. Me parece que el Frente Nacional surge en un momento que es importante también para el país, que estaba también hastiado de la violencia liberal conservadora que se había generado a finales de los años 40. Posteriormente se recrudece con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Viene el gobierno de Rojas Pinilla y obviamente declarado ya prácticamente como dictador, pues obviamente, aunque es un gobierno de ciertos aciertos y que fue bien recibido en su momento, posteriormente también entra después en ciertos desórdenes que originaron ya un desacrédito del gobierno, como fue ya la matanza del 8 y 9 de junio de estudiantes, que prácticamente es un hecho que enloda mucho el gobierno de Rojas. Lo que sucedió en la Plaza de Toros de Santa María por esa época, y obviamente algunos escándalos de corrupción que comenzaron a manejarse en ese momento. Considero que el Frente Nacional en su momento
eh, surge como una idea muy buena para aclimatar los odios del sectarismo liberal conservador que se había engendrado por los mismos dirigentes que posteriormente hacen la paz y firman el Frente Nacional por 16 años a partir del, de 1958 a 1974, en los 16 años de alternación de los gobiernos liberales y conservadores. Cuando usted habla de aclimatar, eh, en ese momento, ¿en qué trabajaba su familia y cuál era su entorno familiar? Sí. Bueno, para esa época, como te contaba, pues yo ya tenía 10 años cuando el Frente Nacional surge a partir del plebiscito que se hace el 1 de diciembre de 1957, un plebiscito donde se convoca al pueblo a votar por este proyecto del Frente Nacional de Alternación, que entre otras cosas tiene una votación muy caudalosa, fueron 4,5 millones, casi el 95% de la población activamente apta para votar votó. Y si se tiene en cuenta el potencial poblacional que tiene el país para esa época, ha sido una de las votaciones más altas que se ha registrado en la historia de Colombia. Mi entorno familiar, obviamente, creado en un hogar de gente trabajadora. Mi padre era carpintero, era banista, pero fue una persona también muy activa, aunque no fue un político activo, sí un hombre que fue muy militante del gaitanismo, posteriormente muy militante del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, y posteriormente pues Alianza Nacional Popular y después la Unión Patriótica. Y mi padre fue un hombre que siempre fue metido en la política, cosa que pues yo heredé un poco de ese índole. Obviamente ese es el entorno que se da de tipo familiar y también vi con mucho complacencia por parte de mi familia la llegada del Frente Nacional, porque obviamente ya la violencia estaba tocando mucho también esta región de Tecondama en muchos aspectos. Bueno, y a partir de ese momento, ¿cuál fue digamos que su participación y su visión frente a lo que se venía con el Frente Nacional? ¿Y cómo lo veía usted, o cómo lo empezó a ver usted desde a partir de la llegada del Frente Nacional? ¿Cómo lo empezó usted a enfocar en su vida personal? A ver, prácticamente yo soy de una generación que le tocó nacer en un momento en donde, si bien el Frente Nacional ah, ablandó un poco y distensionó un poco el sectarismo de la violencia, también fue un régimen de gobierno que se institucionalizó en el país, en donde solamente cabían liberales y conservadores. Quienes ya para esa época tuvieron otras tendencias ideológicas fueron marginados de la lucha política. En el caso del Partido Comunista fue declarado ilegal para esa época en Colombia, y todo lo que hubiera izquierda y todo ese tipo de cosas fue proscrito. Por eso es que se crean ya fenómenos de rebeldía en el Frente Nacional de gente que quedó excluida, de que si bien es cierto, por ejemplo, se había erradicado la violencia liberal conservadora, el bandolerismo, los pájaros y los chulavitas, comienza a generarse también otro proceso ya de otra violencia más politizada, que fue el nacimiento de los grupos guerrilleros. Que en principio era algo como de oposición, pero se fue transformando su ideología. Las guerrillas liberales surgen como una respuesta a la violencia generada al conservatismo y en el poder en ese momento, sobre todo en el gobierno de Gabriel Morales. Y surge como una respuesta a nivel de eso, que entre otras cosas fueron grupos que llamaron de autodefensa campesina en su momento. Pero obviamente que al desaparecer esto con el Frente Nacional y la amnistía y la paz que firmó Rojas Pinilla, también los dirigentes, muchos fueron asesinados, los que no entregaron las armas después siguieron en la pelea, porque si bien es cierto el Frente Nacional aclimata la paz, tampoco entra a solucionar los problemas sociales por los cuales el país también venía ya chocando mucho. Caso típico, por ejemplo, la reforma agraria que se crea en el gobierno de Alberto Lleras, el primer gobierno del Frente Nacional, pero que nunca logra desarrollarse en el país. Y es un problema que tenemos vigente hoy en día. Por ejemplo, el problema de tierras.
La vivencia, pues obviamente que, que, que para estar en la política había que ser liberal o conservador, otra tendencia diferente no podía existir. Si usted tenía una tendencia diferente de los dos partidos, tenía que estar camuflado dentro de los dos partidos. Entonces, por eso usted ve que, por ejemplo, gente de izquierda como Juan de la Cruz Varela, gente agrario de la época dura de la lucha liberal y después ya de la lucha más de izquierda, llega a ser senador en la lista de Alfonso López por el MRL, porque no tenía cabida la gente en otros sectores diferentes. Para tener un puesto público hay que ser liberal o conservador, entonces usted no tenía posibilidad de estar exento en eso. Y yo es la evidencia que tengo un poco también de, de que el Frente Nacional desarrolla eso también, pero genera también otros problemas mucho que es el nacimiento también en el país del famoso clientelismo político y prácticamente también de que se van borrando las barreras ideológicas de los dos partidos. Que ese es un tema que me parece que es importante, de que ya no se encuentra una diferencia entre ser ideología conservadora o liberal, que tuviera una vigencia muy desarrollada en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, Don Carlos, y una pregunta, o sea, frente a la parte laboral en esa época, ¿qué cambios hubieron en ese sentido del Frente Nacional? a ver, a mí personalmente me parece que en materia laboral no es mucho que se haya avanzado. Digamos, yo considero que la parte laboral más entra a ver ciertas reformas más en avances laborales es después del Frente Nacional, que ya entran otros sectores más en la política a participar. Porque si usted ve, por ejemplo, el Frente Nacional le da un duro golpe a que por primera vez, por orden de Alberto Lleras, que era liberal, es por primera vez se declara la huelga en el sector bancario, por ejemplo, de tipo ilegal, porque se caracteriza que es un servicio esencial y entonces obviamente aunque es una cuestión en manos de los privados, pero obviamente se pierde el derecho de revuelo porque es ilegal, porque se declara que eso es un servicio público. Y hay las primeras represiones violentas, ¿no? La masacre de Santa Bárbara, por ejemplo. Se matan muchos dirigentes por esa huelga y se da siendo ministro del Trabajo de Elisario Betancourt, que es una de las más agresivas que se tiene en esa época. A mí me parece que en materia laboral no es mucho lo que se logre en esa época, más bien el énfasis se da mucho en seguir fustigando lo que quedaba de los reductos del bandolerismo y todo ese tipo de cosas, y que se dedica a la clase política más al pelecho del poder. Para mí, y si uno se pone a mirar, por ejemplo, análisis que salen posteriormente, buena parte de las fortunas grandes del país se formaron en ese momento del Frente Nacional, no generando empresas, sino negociando con el Estado. Porque esa es una de las grandes cosas que las grandes fortunas en el país, más que generar riqueza y que generar empleo y trabajo, se han hecho a expensas de la negociación con el Estado. Y en eso el Frente Nacional se da mucho ese tipo de fenómeno. Yo creo que ese es el problema del clientelismo, lo que más comienza a dañar. Lo que estamos viviendo hoy definitivamente, que me parece que sigue siendo el cáncer del país, que es el nacimiento profundo de la corrupción. Yeah. Y por ejemplo, bueno, usted sabe que de todas maneras en todos los casos siempre a nivel empresarial, a nivel laboral, siempre hay unas preferencias. O sea, en ese momento, cuando estaba el Frente Nacional, ¿qué preferencias habían para contratar a una persona? O sea, ¿qué tenía que yo tener algo en especial para ser contratado? Buena pregunta, porque casualmente es el fenómeno que se da, es un sector excluyente. Y usted tenía que tener el beneplácito del político de turno. O era o no era. Entonces usted para tener cargo público, para tener preferencia en una contratación, pues tenía que ser el recomendado de la línea del jefe de turno en los pueblos de los caciques y cardenales que manejaban la política en su momento. Y obviamente ese sí es un fenómeno que se crea mucho, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Más que lo que llaman hoy la meritocracia, que también
ya casi es un burlesco esa vaina. Sin embargo, era más notorio en ese momento el dedo del político en el manejo de la cuestión pública, del empleo y la contratación. Sí. Y la contratación se manejaba, si aún habiendo hay tantos controles, se da tanto despilfarro en la contratación pública, pues en esa época era más, todavía más notorio ese problema discriminatorio de eso, porque se podía mucho en la recomendación política. Era solo rojo. Para ser usted profesor de escuela tenía que llevar la recomendación política del magnate del pueblo. La tendencia era eso, el color político. El color político. Si había de otra, diferente a esas dos, había no había trabajo. Una había una discriminación. Le cuento un ejemplo. A mí me tocó ir, yo entré a trabajar en el Estado en el 72. Una de las cosas que le hacían a uno era por escrito. Usted es liberal o es conservador. Y si usted quería trabajar es liberal, porque ¿quién lo hace? Sí, si va a decir usted quién le va a dar, ¿quién era el no le van a dar, no le van a dar. Y así era. Porque así fue. Era lo que llamó Guillermo León Valencia la famosa milimetría, ¿no? Un jodo aquí, un liberal aquí, uno acá, y eso se la repartían así. Y prácticamente eso generó en que Colombia es un país muy particular en América Latina, en eso, donde se ha enquistado mucho ese tipo de cosas. Fíjate que en otros países del mundo se han movido hace muchos años otros partidos diferentes. El partidismo en Colombia hasta hace poquito perdió vigencia. Sí. Hasta hace muy poco, casi después de 200 años, hasta hace muy poco. Mientras que en otros países de América Latina avanzó mucho más el surgimiento de nuevas ideas y de nuevas tendencias. Porque eso generó ese enquistamiento mucho en el poder, que es un poco lo que le pasó a México con el PRI, que se perpetuó por 70 años, después de la Revolución Mexicana, que es el fenómeno del PRI. Más o menos el PRI, el Frente Nacional más o menos, es una copia del PRI en México, más o menos, ese fenómeno. Don Carlos, gracias por esa entrevista muy importante para nosotros como estudiantes de la administración pública, porque es conocer la historia de nuestro país y especialmente la de nuestros territorios. Pero también cuéntanos cómo llega el Frente Nacional al poder, o por qué llega el Frente Nacional al poder. Por lo que yo te decía, ¿no? De todas maneras, el Frente Nacional fue bienvenido en su momento, porque la gente ya estaba mamada del problema de la violencia. Eso ya comenzamos nosotros a vivirlo, por ejemplo, en Mesitas. Mesitas, por si es la pregunta que usted se hace, ¿por qué comenzó a llegar tanta gente de otras partes? Inmigrantes. Muchos llegaron, por ejemplo, de Boyacá, Santanderes y de Tolima. Aquí fue desplazados por el fenómeno de violencia. Muchas familias que se arraigaron acá venían de otras partes. Pues yo considero que el Frente Nacional surge por eso, más que todo por el fenómeno que había generado esa violencia que generó para esa época del país más o menos 250.000 muertos para esa época. Estaba realizando el libro de Frank Borda sobre eso, que es la violencia en Colombia, que es el primer texto que se sacó sobre eso. Habla de 250.000 muertos y más de 1 millón de desplazados para esa época, lo que era el país. Estamos hablando de más de 60 años. Por eso llega el poder del Frente Nacional. Para mí, claro, es obviamente la necesidad de paz. Y por eso yo creo una cosa, que copiándolo al presente, con todo lo que pueda hacer los procesos de paz y todo, pues yo sí considero que hay que seguir luchando por la paz. Y que es mejor estar en clima de paz y no la guerra. Casualmente acabo de escuchar las noticias que están dando por el de la ONU contra Israel, ya que lo ordena prácticamente la ONU, hay que cesarizar, que eso es una masacre de hijo de madre. Y yo creo que la guerra no será siempre un buen ejemplo. Siempre habrá que luchar y tratar de conciliar y de concertar y tratar de evitar que esto llegue. Porque los fenómenos que se dan, fíjate, la guerrilla surge como una respuesta a eso, pues también se genera. Exactamente surge lo mismo con el paramilitarismo en defensa de la propiedad privada, que también después se genera todo. Entonces lo que quiere decir que siempre el mejor espacio para desarrollo será la paz. Es el proyecto que yo tengo. Don Carlos, sí, eso sí correcto, don Carlos, y la paz es lo mejor para nuestro país y el mundo. La situación, ¿cómo fue la situación política frente al Frente Nacional? ¿Cómo se manejó la política internamente cuando estuvo el poder del Frente Nacional? ¿Cómo el pueblo se manejó políticamente? Sí, no, pues es lo que habíamos hablado un poco en lo que yo acabé de hablar anteriormente.
pues obviamente, digamos, hubo un acercamiento mucho de manejar el poder muy a nivel de las roscas de los directorios, más de la cosa política de los directorios, de las élites, porque en última Frente Nacional fue una red de élites, fueron las élites liberales y las élites conservadoras, que habían propiciado la violencia. Y después lo hacen tranquilamente y nadie pagó nada, ni nadie les dio cuentas a la justicia, y todos salieron tranquilos. Y hoy los nietos de esos mismos son los que hablan que no había nada. Porque la guerra sí le da buenos dividendos a los negociantes de la guerra. Exacto, porque es que de todas maneras, o sea, no fue una alianza bipartidista, sino de líderes, porque de todas maneras hubieron liberales sueltos y conservadores sueltos. Que el pueblo en el fondo le llamó a votar, pero no se le tuvo en cuenta en problemas de decisión. Don Carlos, la sociedad colombiana, después de del señor Rojas Pinilla estando en el país, en el poder, ¿cómo recibe el Frente Nacional y qué situación maneja el Frente Nacional frente a esa posición de Rojas Pinilla? O sea, ¿cómo lo ve usted, desde su punto de vista? Pues yo veo un poco el punto de vista, dos cosas que para mí se pueden dar, ¿no? Un poco de que de todas maneras Rojas sí alcanzó a tener un ganaje popular. Indudablemente que Rojas hizo algunas cosas que uno las ve que fue el primer tipo que comenzó, por ejemplo, a darle a los niños pobres leche, queso, que eran vainas buenas, yo las viví siendo niño. Y Rojas en eso hizo una buena labor que para esa época fue y no era cualquier comida, era comida buena en esa época. De verdad, no como lo que es ahora en el negocio de la comida y ese tipo de cosas. Pero con Rojas se dieron cosas muy interesantes a nivel social y todo. Pero obviamente yo también considero que las élites también no vienen Rojas como un hombre que fuera fácilmente manejado por ellos. Rojas de fue un hombre que también tuvo una, como una visión muy propia y no fue tan apéndice como del partido. Tanto fue que él se declaró después como uno de los fuertes enemigos del Frente Nacional, que lo había juzgado posteriormente, lo mismo que Alfonso López. Porque de todas maneras, quiera sea o no, creo yo que más que Rojas, a ver, si se compara hoy, por ejemplo, lo que pudo haber hecho Rojas a lo que ha pasado hoy en el país, pues fueron pendejadas. Si uno se pone a mirar, yo me puse ayer a mirar algunas cositas sobre eso, y en el fondo fíjate que el proceso de Rojas no terminó en nada. No sé, no, las últimas vainas que le sacaron fue que unas vainas, pues, unas vacas y unas fincas, porque a Rojas le regalaron hasta fincas y vacas, porque llegó un momento en que el pueblo lo quería. Y yo creo que a la oligarquía no le servía mucho tampoco como ese tipo de gobernante, porque Rojas también hizo una buena labor como gobernante. En desarrollo de vías, le dio un gran auge en el país. Rojas, porque era un ingeniero de una proyección, el aeropuerto El Dorado, por ejemplo, tuvo una visión para su momento muy importante. Rojas Pinillas fue la alternativa al Frente Nacional. No, para mí el Frente Nacional fue una inspiración también para bloquear a Rojas y sacarlo ya definitivamente cuando comenzó a citar la constituyente que quería como perpetuarse más en el poder, le dieron el golpe. Fíjate una cosa que hay que valorar en Rojas, que vale la pena que la historia no le reivindica mucho, que Rojas cuando ve la vaina apretada, de que se le revela ya a todo el mundo que hacen el famoso paro cívico, que lo inspiraron los de arriba, ahí sí le gustaban los paros cívicos a la oligarquía, ahora no le gustan, cuando es contra ellos, ahí sí es delito, pero en esa época sí lo inspiró el paro cívico por la misma oligarquía. Fíjate que Rojas prefiere irse del país y no hacer resistencia, porque hubiera podido hacer resistencia, al fin de cuentas tiene un apoyo en la fuerza militar. Al Frente Nacional. No, en las fuerzas militares, para ver si quedaba en el poder. Resistencia Al nacimiento del Frente Nacional y no entregar el poder. Ajá. ¿Y el tipo qué opta? Se va del país, no enfrenta a las Fuerzas Armadas con el pueblo, que es un lazo, es un hecho histórico. Y él mismo ayuda a escoger los 5 nietos de todos los generales que forman la Junta Militar, que es la que hace la transición del gobierno del Rojas para hacer proceso del Frente Nacional y permitir que subiera el primer presidente del Frente Nacional. Porque los cinco estos casi los escoge Rojas, estos se quedan reemplazados y no convirtió esto en un baño de sangre dura, porque hubiera podido hacerlo, si estuviera muy enganchado en el pueblo hubiera podido hacerlo.
como ha pasado en muchas partes. Don Carlos, exactamente. El Frente Nacional trajo cambios en la parte educativa, en la parte agropecuaria. ¿Qué se creó dentro del Frente Nacional en beneficio del pueblo? A ver, yo creo que, por ejemplo, bueno, está el proceso de seguir la lucha por extirpar los reductos de, de, de violencia, de lo que queda de los rezagos del bandolerismo y todo este tipo de cosas, lo que es sangre negra, las chispas, capital desquite, todo lo que fue ese tipo de violencia que extirpó. También aparecieron algunos cosas modernas del Estado. Por ejemplo, aparece de todas maneras ya una tendencia que lo crea Alberto Lleras, que es crear el INCORA, para tratar de hacer la reforma agraria que no había podido hacer López Pumarejo en los años 36, porque no lo dejaron tampoco. Y fíjate que eso marca que el problema de tierra ha sido fundamental en Colombia para el desarrollo de la violencia, ese ha sido el germen de todo aquí en este país. Y se da el hecho de haber creado eso que me parece interesante. Se crean algunas instituciones muy buenas, por ejemplo, se crea el Fondo del Ahorro con Carlos Lleras. Carlos Lleras desarrolla mucho el Estado moderno, descentraliza el Estado en la reforma del 68, porque todo estaba muy centralizado en Bogotá y él comienza a través de muchos institutos ya un desarrollo más nacional del tipo departamental y se crea el Fondo del Ahorro, el Instituto de Crédito, creo, se crea eso del Infopal, que era lo que maneja la vaina de aguas, el IDEMA, el INA, muchas cosas que hubo en su momento que fueron buenas. La ESAD, producto también del Frente Nacional. Y se crean algunas cosas, ¿no? Se crean algunas cosas, pero también se reprime. Usted acuérdese que, por ejemplo, que el gobierno que más cierra universidades en Colombia en 1970 es Pastrana. Pastrana llegó a cerrar todas las universidades de Colombia, todas las públicas y privadas. Ahí me tocó ser partícipe de ese proceso porque yo estudié en la Universidad Libre en ese año. Y todas las universidades se cerraron en el país. Sí, no fue fácil tampoco, porque comenzaba a haber ya también unos descontentos sobre el Frente Nacional. ¿Y cuál era la, digamos, la idea de cerrar las universidades? ¿A qué argumento? Porque el movimiento estudiantil comenzó a salir mucho en protesta ya contra lo que estaba pasando en el país. Es un poco, fíjate que en el fenómeno estudiantil solamente se da duro en 1970, que se revuelca todas las unidades de Colombia y se critica lo que pasó hace 3 años. El movimiento nacional que hubo, de que todo el estudiantado salió los Andes, salió Javeriana, salió todo el mundo a la calle también a protestar. Porque los pueblos también llegan en momentos en que se sienten ya como acogotados. De todas maneras, el Frente Nacional sí generó un proyecto muy excluyente, pero también muchos elementos de corrupción, que no se ha acabado, no se ha acabado, porque desafortunadamente mientras los órganos de control y la justicia estén manejados por la clase política, yo veo que va a ser muy difícil salir. Juan Carlos, cerrando con esa pregunta, ¿usted cómo ve el Frente Nacional en esa época, el Frente Nacional, a comparación con la época actual? ¿Alguna diferencia? ¿Usted cómo lo ve? ¿Ha cambiado algo el país o seguimos en la misma tónica? ¿Que el país está manejado por unas élites del gobierno, de unas familias? Sí. ¿Ha tenido algunos cambios o seguimos en la misma tónica? Yo veo que en el fondo, digamos, pues sí hay presencia ya de nuevos sectores políticos, ¿no? Digamos, ya surgen otras tendencias, ya pues un logro que hay que abonarle, que ha venido generándose, pero que fue una gran conquista que no se hizo en el Frente Nacional, que fue la elección popular de Cádiz, que fue un gran avance democrático, también por falta de controles y por exceso de la politiquería se ha generado mucha corrupción. Porque el avance de que del alcalde no lo pongan los jefes políticos, sino el pueblo directo, pues es bueno, pero entonces ¿en qué se torna eso hoy? De que el dio dinero es el que está poniendo a los alcaldes, porque el que tenga más plata es el que pone la opinión pública y el que tiene plata para comprar, y ya la gente no se crea por tanto programa de gobierno y no cuánta plata tiene usted de bolsillo para comprar conciencia y para ese tipo de cosas. Beneficios personales. Exacto, entonces a mí me parece que hay más posibilidades de nuevos grupos. Digamos, ya la hegemonía, la diferencia es que ya la hegemonía liberal conservadora sí ya está rota en Colombia. Ya los dos partidos no son por sí los que definen la suerte del país.
hay otras tendencias que hay que sumar. Y tampoco hay un poder que alguien pueda decir que en el país llegue al poder por sí solo. Ni Petro hubiera llegado al poder civil por sí solo, que tuvo que hacer alianza con sectores progresistas del liberalismo, pues sectores de otros niveles. Yo personalmente nunca fui petrista, pero ya Petro. Pero obviamente que hay unos avances diferentes en eso. Pero sigo creyendo que el nuevo cáncer que tiene el país, y para mí eso sí es una cosa que la tengo muy clara, es que definitivamente mientras no le metamos mano aquí, verdaderamente a controlar el exceso de corrupción y todo ese tipo de cosas, yo creo que no vamos a salir adelante. Don Carlos, usted hablaba hace un momento de Rojas Pinilla. Uh-huh. ¿Cuál es la historia que existe entre Rojas Pinilla y Mesitas? Pues pues Rojas tuvo uno de los generales de confianza del que fue el general, creo que fue Gabriel París, o Piedradita Arango, no me acuerdo cuál de los dos. Tenía finca aquí, que fue uno de los presidentes de la Junta Militar, tenía frente acá. De Mesita se cogió con Rojas como cierto apego, porque él llegó siendo, en su mejor momento, llegó a Mesita, pero no porque ha venido a visitarlo, sino porque casi se le cae el helicóptero. El helicóptero tuvo unas fallas aquí y tuvieron que aterrizar de emergencia. Acá en Mesitas. Acá, aquí, donde es el colegio departamento. Y fue de emergencia. Pero eso cuando se supo que era Rojas Pinilla, es que yo me acuerdo que yo estuve siendo un niño ya con papá. Y eso, aquí no quedó nadie en este pueblo, todo el pueblo se volcó y con madre. Adorar a Rojas Pinilla, es que la gente decía, no estoy hablando paja, la gente arrodilló. Era un dios. Era un dios. Rojas Pinilla para el liberalismo y para mucha gente era un dios en ese momento. Porque en cierto momento aprimató duro la vaina de violencia en su momento. Y eso lo viví. Esa es una anécdota mucho con Rojas, es por eso. Porque Rojas tuvo mucho esa cuestión, y la Junta Militar tuvo algunos vínculos, sobre todo en el triunfo con que uno o dos miembros de la Junta Militar vivían aquí en el triunfo. María Eugenia, que está muy malito ahorita, también tuvo muchos apegos por Mesita, ¿no? Aquí vivió muchos años el coronel Rojas Franklin, que era sobrino del general desde esa época, que fue el primer director del hospital militar, tuvo su finca, que todavía creo que es de ellos. Casualmente cuando María Eugenia se fue de la columna vertebral, estábamos en la tarima, yo leí el discurso de bienvenida a ella en 1972, que era la candidata presidencial. Fue cuando se resbaló de la tarima y se fue de la columna vertebral. Le tuvimos que sacarla de Rojas Franklin, y llegó el elector a Bogotá y Estados Unidos. Una anécdota. Pues don Carlos, para nosotros ha sido un honor contar con sus relatos históricos y quién más que usted que vivió esa época del Frente Nacional para poder extender un poquito más lo que es la ideología política del momento, hacernos revivir esos momentos que se vivieron para esta época y cómo fue el proceso para llegar a aclimatar lo que usted decía ahorita. Y pues nada, esto fue un estudio de trabajo de investigación para la Escuela Superior de Administración Pública ESAT, para el programa de Administración Pública Territorial, en el módulo de regímenes políticos colombianos 2, con la profesora Yesenia Zambrano. Don Carlos, muchas gracias. No, a ustedes, de todas maneras, mis agradecimientos hacia ustedes por tener en cuenta mi humilde nombre, que creo que en algo le he aportado a este municipio de una lucha de más de 50 años. Ícono político de Mesitas del Colegio y gran representante. Ustedes muy amables por tenerme en cuenta y pues desearles muchos éxitos en su carrera y que pues esto sirva para cambiar la mente de nuestra gente. Creo que mientras sigamos siendo un pueblo ignorante somos más fácil presa de que nos manipulen. Yo creo que uno de cuando comienza a manosear los libros y a educarse, comienza a pensar diferente. Un pueblo bien educado nunca será éxitos en su educación. La educación que sea la guerra. Es la que nos hace hombres libres. Gracias, don Carlos. Muy amable, muchas gracias por todo. Muy amable, gracias. La próxima semana a la misma.